Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a dar inicio. Hoy corresponde al servicio de ginecología. Para esta ocasión nos acompaña el doctor Omar Mijael Mitre Barrera. Él es residente de cuarto año en el Hospital Ángeles Pedregal y hoy nos va a compartir información referente al protocolo de atención del embarazo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Damos la palabra al doctor Omar para que nos exponga su tema. Súper, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Denme un segundito. Voy a poner esto por acá. Ya está compartiendo la presentación y todo, ¿verdad, doctor? Perfecto. No puedo bajar esto. Está aquí. Y este por acá. Ok, entonces, vamos a revisar el protocolo de atención del embarazo en contexto de la pandemia por COVID-19. Vamos a revisar. Una breve introducción. Primero hay que recordar que la enfermedad por coronavirus, o sea, el COVID-19, es una enfermedad emergente con un rápido aumento de casos y muertes desde su primera identificación en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Para el 30 de enero del 2020, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró esta enfermedad como una emergencia de salud internacional. Rápido, esto es lo más complicado de nuestra presentación, pero se los voy a explicar lo más breve posible. Vamos a hablar un poco, no podemos estar en estos tiempos y no conocer la fisiopatología del coronavirus, entonces se los voy a comentar. Recordar que entonces la infección por el virus SARS-CoV-2 se transmite por gotas al hablar, toser o estornudar, generan partículas que se diseminan de una persona a otra. Al ingresar el virus al organismo, se une al receptor de membrana diana, que este va a ser el ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y se va a internar a través de la proteína S. Una vez que está en la célula, se ha descrito la presencia de dicho receptor. Esto es muy importante en neumocitos, en enterocitos, a nivel renal y hasta en la placenta, que esto es algo que nos compete en la parte de ginecología. La replicación del material del virus va a ser en el citoplasma y mediante endocitosis va a replicar y posteriormente por exocitosis se liberan las copias del virus. Las dos son las más importantes para nosotros. En el artículo original que se los dejo en la parte de abajo, viene por órgano, viene cómo actúa este virus a nivel hepático, a nivel neurológico, a nivel de todos, pero en nuestro caso del día de hoy de la plática vamos a hablar lo más importante, que es el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio el virus se va a replicar y generar una respuesta inflamatoria pulmonar. De ahí vamos a liberar citocinas proinflamatorias y con esto van a causar una destrucción de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Recordemos que los neumocitos tipo 2 en los neonatos generan el factor surfactante, entonces va a haber destrucción de los neumocitos tipo 1 y tipo 2 y con esto vamos a generar vasodilatación, aumento de exudado alveolar y con esto, pues por lo tanto, tos, disnea y con esto va a ir aumentando hasta que podamos llegar a una neumonía grave. Importante comentar que en la placenta se han identificado depósitos de fibrina e infartos, lo que podría condicionar a una hipoperfusión placentaria. De hecho, se ha identificado que el COVID en las embarazadas puede generar amenaza de parto pretérmino justo porque tenemos una deficiencia placentaria. ¿Cuáles van a ser entonces nuestros criterios diagnósticos de sospecha? ¿En quién debemos sospechar? Bueno, toda mujer embarazada o puérpera que presente los siguientes datos, ya sea enfermedad respiratoria aguda, fiebre con una temperatura, recordemos que debe ser por arriba de 38 grados, presencia de tos, dificultad respiratoria u opresión torácica, antecedente de contacto con un caso confirmado de COVID-19 o esta última, era esta más en un inicio cuando empezó la pandemia, recordemos que esto ya se ha globalizado, pero comentaban que haber realizado viajes recientes a países con presencia de casos confirmados. Esto pasaba mucho, por ejemplo, en Europa, ¿no? En los viajes a España, por ejemplo. Ok, entonces, ¿qué datos clínicos vamos a encontrar en nuestras pacientes embarazadas? Aquí, por porcentaje, lo que más se ha encontrado es que nuestros pacientes puedan presentar fiebre, hasta en un 90%, tos en un 76% de los casos, dolor muscular en un 44%, expectoración, cefalea y mucho menos diarrea.
¿vale? Aquí también les puse unas perlas importantes de unos artículos en las que comentan que entonces hasta en un 85% de los casos se diagnosticó que las pacientes con COVID eran en tercer trimestre. 2, tengo también una serie de casos que hasta en el 77% de las pacientes requirieron de una operación cesárea. Ahorita vamos a ver eso conforme vaya avanzando la plática, pero bueno, esta estadística nos comenta que hasta en un 77% de las pacientes tuvieron una finalización del embarazo por vía abdominal y en el 50% de estos casos fue por una indicación ya sea materno-fetal. Ajá. En el momento no existe evidencia actual ni histopatológica, serológica, clínica, que exista una transmisión vertical para SARS-CoV-2. Recordemos, los comento, que la transmisión vertical es que se transmita la enfermedad de la madre a nuestro feto, ¿sale? Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Vamos a hacer de inicio, esto es cuando llega una paciente a nuestro hospital. De inicio, valoración clínica inicial en el área de triage e identificación de un caso sospechoso. Recordemos que esto debe estar siempre el que reciba una paciente con un equipo de protección personal. Hay que realizar en pacientes sospechosos, que ya vimos los datos, siempre un exudado nasofaringeo y de orofaringe para poder tomar nuestra prueba PCR. Ajá. ¿Qué más? Vamos a tomar radiografías. ¿Qué están contraindicadas? ¿Son las radiografías en las embarazadas? Pues no, realmente podemos tomar radiografía o tomografía en caso necesario, pero pues hay que tratar de proteger lo máximo a nuestro producto. ¿Con qué? Recordemos que existe un delantal abdominal que protege un poco, porque lo que nos importa realmente es la radiografía del tórax. ¿Qué más vamos a solicitar? Bueno, podemos pedir biometría hemática para buscar leucocitosis, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática, reactantes de fase aguda. Estos son muy importantes. Hay que saber que no en todos los hospitales los tenemos, pero de inicio una paciente con sospecha de COVID hay que solicitar reactantes que van a ser 3. Vamos a tener la proteína C reactiva, la procalcitonina y la BCG, que es la velocidad de sedimentación glomerular. Ajá, entonces estos 3 hay que solicitarlos de inicio para que tengamos una basal y de ahí irlos siguiendo para ver si van en aumento o en disminución. Vamos a también tomar ferritina, que de hecho en el examen que les puse era una clave. La ferritina se debe solicitar y se va a encontrar aumentada en las pacientes con COVID y el dímero D de igual manera puede aparecer aumentado. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer un monitoreo fetal inmediato por 2 formas. 1, un registro keratopográfico para identificar bienestar fetal y o 2, si este embarazo es temprano, hay que tomar un ultrasonido para confirmar bienestar fetal. ¿Qué es el bienestar fetal? Que tengamos latido cardíaco en un embarazo temprano. Ok, entonces, ¿cómo va a ser nuestro manejo del embarazo frente al COVID-19? Entonces ya dijimos, cuando se sospeche una paciente embarazada con COVID, lo primero que vamos a hacer es el aislamiento, eso es básico. Ajá. En caso de que nosotros tengamos una embarazada con síntomas leves, el aislamiento debe ser domiciliario. Siempre hay que realizar una historia clínica en nuestros pacientes con el fin de identificar factores de riesgo que podrían predisponer a que la enfermedad se complique, como que, ya dijimos, hipertensión arterial, que esta es muy, muy importante. Recordemos, ya dijimos que en la fisiopatología, este virus actúa en su receptor diana, que es la enzima convertidora de angiotensina, entonces la hipertensión está muy asociada. ¿Qué otras? Diabetes mellitus tipo 2, que tengamos diabetes gestacional, asma, VIH, cardiopatías, dislipidemia, EPOC, entre otros, ¿sale? Y súper importante, aquí nos ponía en el artículo que no se debe de demorar la toma de la prueba por PCR, ¿sale? Siempre se debe tomar en un inicio, porque si no estamos demorando la atención. ¿Qué más? Aquí en otro artículo les puse lo que venía, la atención obstétrica, y les pone, atención en salas de aislamiento. Hay que lavarse las manos abundantemente con agua y con jabón o con soluciones alcoholadas. Hay que mantener a nuestro equipo, a nuestro personal, con nuestro equipo de protección personal. Debe ser desechable. Hay que utilizar lentes o protectores oculares, guantes desechables, mascarilla N95, realizar una historia clínica completa, ya lo comentamos, aplicar un flujograma, que lo voy a poner un poco más tarde. Se debe interconsultar. Obviamente aquí recordemos que esto lo está viendo de inicio el triage, quien recibe a los pacientes. Y de ahí, pues obviamente interconsultar, ya sea a ginecología, a medicina interna, de acuerdo a quien sea necesario. Esto debe ser un manejo multidisciplinario. No se debe de quedar solamente con un solo, digamos, una sola especialidad. Esto se debe valorar en conjunto. Ok, aquí les traigo 2 criterios de severidad. Primero lo vamos a ver de acuerdo a la FLASOC, que esta es una federación latinoamericana. Entonces, lo que nos comentan aquí son un poquito más severos, pero vamos a comentar entonces los criterios de severidad, que deben de ser una saturación menos de 95, frecuencia respiratoria mayor de 22,
que tengamos radiografía de tórax anormal con presencia de infiltrados, una paciente que de por sí tenga comorbilidades crónicas o que esté bajo tratamiento inmunosupresor, ya sea una paciente con lupus, por ejemplo, y, muy importante, como les comenté, elevación de la ferritina. ¿Sale? Y aquí les pongo en amarillo. La infección por COVID-19 no es una indicación para interrupción del embarazo. Es súper importante que nos lo llevemos este día porque podríamos nosotros confundirnos y no. Una paciente embarazada no es indicación de finalizarlo si tiene COVID. ¿Sale? Hay que valorarla, hay que tomar el estado materno, hay que valorar el estado fetal, pero de inicio no hay indicación para interrumpirlo. Ahora vamos a revisar los criterios de severidad según otra clínica que va a ser la Clínica de Barcelona. Entonces aquí nos va a poner los siguientes. Uno, que tengamos radiografía simple de tórax con infiltrados pulmonares, dificultad respiratoria grave, que tengamos taquipnea o uso de musculatura accesoria, que tengamos saturación de oxígeno. Aquí le bajan, si se dan cuenta, diferencia del otro criterio. El otro decía que menos de 95, este está un poquito más aceptable, ya que está en menos del 92%, que tengamos agotamiento respiratorio, evidencia de deshidratación severa, alteración del nivel de conciencia, cualquier enferma que ya dijimos que utilice fármacos que estén para inmunodeprimidos, o que tengamos otros factores considerados por el sanitario, bueno, que nosotros podamos tener, por ejemplo, que sospechemos que la enfermedad está avanzando muy rápido. ¿Cómo vamos a confirmar a una paciente con COVID? Que tomemos nuestra prueba PCR entonces y que esta salga positivo. Esa es la forma en la que podemos confirmar a una embarazada. Entonces, vamos a ver el flujograma de cómo se debe manejar una paciente. Primero, vámonos por el lado derecho, que va a ser que tengamos una paciente, ya sea sin sintomatología, que ella nos diga, ¿sabes qué? Estuve en contacto, mi esposo salió de viaje y le acaban de diagnosticar COVID. Yo no tengo ningún síntoma, doctor, pero pues vengo a valoración. ¿Qué vamos a hacer? De inicio ya dijimos entonces una valoración materna, tomar signos vitales, ver cómo está la frecuencia respiratoria, oxigenación, tensión arterial y fetal. Ya dijimos ya sea por ultrasonido o un registro cariotocográfico. De ahí, si algo sale alterado, pues se puede valorar el ingreso, ya sea o por indicación materna o fetal, y si no, aislamiento a casa, ¿vale? En el otro caso, si tenemos una paciente sintomática, que ya dijimos que puede ser fiebre, tos, cefalea u otros síntomas de los que ya comentamos, vamos a verlo de dos formas. Uno, que a pesar de que nuestra paciente esté sintomática, no tenga datos de severidad. Entonces, si esta no tiene datos de severidad, lo más importante es que tengamos un manejo ambulatorio. Recordemos que hasta un 85% de las embarazadas se ha identificado que son sin datos de severidad. Entonces, del 100%, un 85% se puede ir a casa y más no va a pasar. Pero si tenemos una paciente con dificultad respiratoria y una escala de SOFA, que se las voy a poner ahorita para que la conozcan, de todos modos les voy a dejar la presentación para que la tengamos, pero hay una escala que es la de SOFA, que esto es para valorar el daño orgánico múltiple, digámoslo de esta manera, y con esto, pues, poder valorar un ingreso en la unidad de cuidados intensivos, que va a ser la siguiente. La escala de SOFA, lo que va a valorar, no se los voy a leer todo por completo, no vale la pena, pero bueno, valora el sistema nervioso central con la escala de Glasgow, valora el estado renal con la creatinina, valora el estado hepático, de acuerdo a las bilirrubinas, el estado de coagulación con las plaquetas, el estado respiratorio con la fórmula de Kirby, que esto habla de un daño respiratorio, y nos vamos a medir la tensión arterial media, que recordemos que esto es la sistólica y la diastólica entre 3. Entonces, si tenemos más de 2 puntos, hay que valorar el ingreso, incluso a terapia intermedia o a un cuidado intensivo. Entonces, ¿podemos tener transmisión vertical? ¿Qué dijimos? No. Realmente la posibilidad de transmisión vertical es muy poco probable y no se ha podido demostrar en ningún caso durante este brote de COVID-19, ni, recordemos que no es el primer coronavirus que existe, ni en epidemias previas por otros coronavirus se ha identificado su transmisión vertical. Los estudios existentes no han evidenciado presencia de virus, ya sea ni en líquido amniótico ni en leche materna, por lo que otra pregunta de las que teníamos en nuestro examen es, ¿vale la pena la lactancia? Pues sí, sí vale la pena la lactancia, solamente hay que tener cuidado, pues, de no contagiar a nuestro producto, ya que, pues, la transmisión horizontal, claro que existe, ¿no? Que horizontal es, pues, de persona a persona. Ok, entonces, ¿cuál va a ser nuestro protocolo de atención? Bueno, debido a la elevada contagiosidad que tiene esta pandemia, es recomendable que todo nuestro personal, ya lo comentamos, se mantenga con equipo de protección personal, y va a ser importante que cuando revisemos a nuestra paciente utilicemos todo este equipo.
No hay que olvidar, y esto pasa mucho, hay que mencionarlo, que aunque nosotros estemos bien protegidos, debemos limpiar nuestro material, ya sea el cardiotocógrafo, los cinturones que usamos para el mismo, los transductores para el ultrasonido y todo el resto de material que utilicemos debe ser lavado, puesto que nosotros podemos estar usando a lo mejor el Doctone para escuchar a nuestro bebé con una, otra y otra y no lo limpiamos y puede ser una forma de contagio, ¿sale? Hay que tenerlo en mente. Entonces, pacientes, esto es muy importante, miren, pero esto es cuando tenemos, por ejemplo, un semáforo rojo en nuestro estado, ahorita nosotros estamos en rojo, pero cuando tenemos un semáforo rojo, ¿qué se debe hacer? Bueno, de inicio, hay que tener y valorar que estas consultas puedan ser por asesoría, ya sea en línea, asesoría telefónica, evitar el contacto, brindar solo atención prenatal de emergencia y de alto riesgo obstétrico. Recomendar a la paciente acudir sin acompañante, que la sala de espera esté pues lo más vacía posible con el espacio personal que necesitamos. Hay que evitar el contacto físico, digo, como médicos debemos explorar, pero que solamente sea pues lo necesario. Hay que lavar nuestras manos antes y después de tocar a nuestros pacientes, uso de mascarilla, que es el cubrebocas, promover el lavado de manos entre el familiar y sus familiares, ya dijimos, limpiar nuestro equipo, explicar a la paciente los síntomas de severidad, que ella sepa cuándo no es normal y brindar a la paciente la posibilidad de estar en contacto con nosotros. ¿Qué más? Entonces, ¿cuándo vamos a ingresar a una paciente? Si esta paciente llegaba sin datos de severidad y de repente, ¿cómo puede aparecer? Bueno, después de la exclusión de criterios de severidad, la paciente podrá ser dada de alta con recomendaciones y medidas de aislamiento domiciliario. ¿Qué van a hacer? 1. Reposo domiciliario y control de la temperatura. Recordemos que ya dijimos fiebre arriba de 38 grados y lo que dicen las normas que arriba de 38,2, pero bueno, hay que evitar que estemos por arriba de 38. Hay que ocupar con nuestros pacientes antipiréticos. Se recomienda el paracetamol a dosis de 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Mantenerla con un estado adecuado de hidratación. Hay que aislar a nuestra paciente lo más que se pueda. Esto es muy importante, luego lo preguntan, ¿me puedo bañar, doctor? Claro, el baño es recomendado diario. Las visitas rutinarias del embarazo, si nuestra paciente estaba programada para consulta o toma de laboratorios o ultrasonido, se debe de posponer hasta que pase este periodo de aislamiento que se recomienda entre 14 y 21 días. Entonces, esta es una pregunta muy importante. ¿Valdrá la pena a nuestra paciente darle un esquema de maduración pulmonar? Pues la respuesta es que sí, ¿sale? La evidencia actual sugiere que el contexto de infección por COVID-19 y la administración de corticosteroides para maduración pulmonar está recomendada. Obviamente hay que individualizar cada caso, ¿sale? No se le da a todas las pacientes como tal, o sea, no es rutinario, pero sí está indicado que le demos. Recordemos que nuestros 2 esquemas de maduración pulmonar van a ser a base de betamethasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, o que utilicemos dexametasona 6 miligramos cada 12 por 4 dosis, ¿vale? Entonces, sí se recomienda esquema de maduración pulmonar, pero como ya dijimos, se debe de individualizar cada caso, no es en cada paciente. Después, término de la gestación, pues ya dijimos, en una gestante con COVID-19 confirmada o sospechosa y clínicamente estable, no hay indicación de hacer un parto, de inducción o de que le realicemos una cesárea. Solamente que nuestra paciente ya tenga datos de algo obstétrico, que a lo mejor nuestro feto, nuestro bebé esté con alguna alteración, un estado inadecuado, bueno, ahí sí se puede interrumpir, pero no es por el COVID, ¿sale? El parto vaginal no está contraindicado, incluso en la infección activa, ya que no se ha demostrado la transmisión vertical, ya dijimos, de la enfermedad, pero pues hay que tener cuidado con nuestras personas que están en la sala, ¿no? Nuestras enfermeras, nuestro ginecólogo, entonces nuestro pediatra. Entonces hay que tener cuidado, pues porque al final del día ahí va a estar el virus. Entonces, para el término de la gestación, parto vaginal que se recomienda, bueno, control de la temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno cada 30 minutos, monitoreo fetal continuo, sabemos que esto es con nuestro registro cardiotopográfico, uso de mascarilla de oxígeno durante el expulsivo, hay que darle un apoyo a nuestra paciente, pinzamiento precoz, esto es súper importante, pinzamiento precoz del cordón umbilical, recordemos que en otros estados de nacimiento se recomienda el pinzamiento tardío hasta 1 minuto, pero bueno, en este caso lo ideal es que el pinzamiento sea precoz y hay que evitar el contacto piel con piel, puesto que existe riesgo de transmisión horizontal. Y en dado caso que tengamos una cesárea, bueno, de inicio ya dijimos que la cesárea, o más bien el COVID, no es indicación para realizar una cesárea. 2, hay que valorar el deterioro materno-fetal con criterios de finalización urgente, o sea, si hay una indicación obstétrica para la finalización. 3, esto es muy importante, ¿está contraindicada la anestesia peridural? No, sí se puede utilizar. Hay que hacer de igual manera pinzamiento precoz del cordón umbilical y evitar el contacto piel con piel.
¿Cuál va a ser entonces nuestro manejo con estas pacientes? La atención de las embarazadas, ya dijimos, se basa en la gravedad de la enfermedad y hasta en un 85% de los casos se van a encontrar con una sintomatología leve. Por lo tanto, se pueden manejar de manera ambulatoria. En el tratamiento médico de la pandemia originaria por SARS-CoV-2, acuérdense que SARS-CoV-2, porque luego nos confundimos y no sabemos qué es eso, es un síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus tipo 2. ¿Sale? Se encuentra en constante cambio, entonces ahorita que ustedes me digan, oye, pero entonces, ¿cuál es el tratamiento gold standard? No hay. Realmente todavía no tenemos un gold standard porque esta pandemia pues está en constante estudio y todos los días salen nuevos tratamientos, pero vamos a ver qué podemos hacer. ¿Existe la tromboprofilaxis como indicación? Recordemos que el embarazo y el puerperio son estados protrombóticos, favorecen a la formación de trombos. Entonces, ¿valdrá la pena a nuestra paciente darle tromboprofilaxis? De igual manera, hay que individualizar cada caso, pero sí vale la pena a nuestra paciente darle una tromboprofilaxis. ¿Con qué? Recordemos que nosotros el medicamento que más utilizamos va a ser la heparina de bajo peso molecular, pero esta solamente se recomienda en pacientes que ya están o en puerperio o que están lejanas a la finalización del embarazo. En pacientes que están próximas a ya tener, digamos, un parto o que tengamos algún riesgo de cesárea por indicación obstétrica o materna, se indica, o más bien se prefiere el uso de heparina no fraccionada. ¿Sale? Entonces, sí vale la pena la tromboprofilaxis, pero recordemos entonces que hay que individualizar a cada paciente. ¿Qué más? Aquí les pongo una tabla que pone la Clínica de Barcelona, que dice medidas inmediatas ante el diagnóstico de infección. Ya dijimos aislamiento temprano, oxigenación, mantener la saturación arriba del 92%, evitar la sobrecarga hídrica, tratamiento con antibióticos en infección bacteriana. Recordemos que el que más se utiliza suele ser la acitromicina, que es para evitar la neumonía por atípicos, monitoreo de la cavidad uterina y fetal y ventilación mecánica temprana en pacientes con falla respiratoria aguda. Ok, ¿valdrá la pena el uso de esteroides? No como tal, como maduración pulmonar, sino como tratamiento del COVID. Y aquí se pone que se ha empleado un esquema con dexametasona de 6 miligramos al día durante 10 días o hasta su regreso hospitalario en pacientes no embarazadas con resultados favorables. Luego tenemos que los glucocorticoides también tienen un papel importante en el tratamiento de choque refractario en pacientes críticos. Entonces, ¿vale la pena darlo? Sí, pero recordemos que entonces el esquema de maduración, nosotros como lo utilizamos, que va entre la semana 24 y 34, es por 2 días. Si nosotros vamos, por ejemplo, como marca arriba, hasta 10 días o el tiempo que está nuestra paciente, existe riesgo que como estos esteroides atraviesan la barrera placentaria, puedan tener efectos adversos sobre el estado neurológico de nuestro producto. ¿Sale? Ok, ¿valdrá la pena utilizar antivirales? Espérame un segundito. Ahí. Sí, déjenme quitar esto. Un segundito, por favor. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Ok, entonces, ¿vale la pena utilizar antivirales? Bueno, pues realmente existen muy pocos ensayos para el tratamiento de COVID-19 que incluyan a mujeres embarazadas, por lo tanto, pues no tenemos una evidencia científica que lo apruebe, pero existen 2 tratamientos que se están utilizando, que puede ser uno, el remdesivir, que este es un análogo de los nucleótidos y tiene actividad contra el virus del COVID-19 in vitro. Entonces, no se ha reportado toxicidad en las mujeres embarazadas, aunque solo suele utilizarse en formas graves. ¿Sale? La posología recomendada es de 200 miligramos de carga y posterior utilizar 100 miligramos cada 24 horas. O existe la siguiente forma de antivirales que puede ser el lopinavir, ritonavir, que este se utiliza muchísimo para mujeres con VIH y embarazo. Esto también es una forma que se puede utilizar, pero no tenemos estudios que nos puedan asegurar que es un manejo adecuado. La dosis que podemos utilizar en estas pacientes va a ser una dosis de 400 sobre 100, cada 12 horas entre 6 y 15 días. ¿Qué onda con la hidroxicloroquina? ¿Valdrá la pena? Bueno, pues los datos de los ensayos aleatorizados no sugieren ningún beneficio. Entonces, dar hidroxicloroquina a nuestros pacientes no tiene ningún beneficio. Además, los efectos maternos pueden incluir ritmos cardíacos anormales como ¿qué? Prolongación del intervalo QT y taquicardia ventricular. Recordar que la hidroxicloroquina atraviesa la barrera placentaria, pero se ha encontrado en tejido ocular. No ha demostrado que tenga realmente una anomalía ocular, pero bueno, sí atraviesa la barrera placentaria. Hay que recordar que no se puede descartar un riesgo para el feto a diferentes dosis.
Entonces, por último, ¿qué sigue con nuestra paciente? Ya vamos a entrar, digamos que ya tuvimos la resolución. En el puerperio, ¿qué vamos a hacer con nuestro bebé? De inicio hay que tomar muestras de nuestros pacientes. Ya dijimos que los recién nacidos, ya sea que nazcan por parto o por cesárea, el riesgo de transmisión vertical es casi nulo, ¿sale? Pero se debe de tomar una prueba por hisopado nasal también a los bebés al nacimiento y a los 7 días para confirmación, porque recordemos que el tiempo de incubación de este virus va entre 7 y 10 días, entonces se recomienda que tomemos a nuestro recién nacido la prueba al nacimiento y a los 7 días. Ya dijimos que hay que evitar el contacto horizontal entre la madre y el recién nacido, entonces por eso mismo evitamos el contacto piel con piel, por eso evitamos que la lactancia sea realmente, de hecho se recomienda más uso de biberón o algo por el estilo con la leche materna para evitar el contacto con la madre. De hecho, ahí nos comenta que hay que ingresar al recién nacido en aislamiento individual en una incubadora, madre con mascarilla, que se mantenga una distancia de 1 a 2 metros, y si se descarta la infección en el recién nacido, pues vale la pena, lo comentan así, que a lo mejor algún familiar se haga cargo, pero pues esto obviamente bajo el consentimiento materno. ¿Sale? Y por último, la lactancia. Hay que promover la lactancia con uso correcto de mascarilla, adecuado aseo mamario, lavado de manos por parte de la madre, tomando en cuenta la sintomatología y su estado. Recomendar el uso de extractores de leche con estrictas medidas de higiene, limpieza y extractor. Entonces, ¿la lactancia está contraindicada? No, pero pues hay que tener obviamente entonces los cuidados pertinentes por el riesgo que existe de que tengamos una transmisión horizontal. ¿Sale? Entonces, hasta ahí puse yo la presentación, pero les quiero hacer, pensamos que íbamos a tener preguntas, pero yo voy a hacerme la pregunta a mí mismo. Entonces, ¿vale la pena usar la vacuna? ¿Qué piensan todos? Sí, sí vale la pena la vacuna. Se ha demostrado 3 en particular, que realmente las que tienen mayor seguridad, entonces va a ser la de Pfizer, número 1, 2 va a ser la de Johnson & Johnson y 3 va a ser la de Moderna. ¿Sale? Entonces, estas 3 se han identificado que sí se pueden aplicar durante el embarazo o durante el puerperio sin riesgo de que pase por la leche materna o algún efecto adverso. Entonces, vacunación sí está indicada, ¿vale? ¿Dudas que tengan? Se puede poner a partir del segundo trimestre sin ningún tipo de problema. ¿Dudas alguien? ¿Van a sacar 10 en su examen? Sí, pero no hay estudios realmente indicados, o sea, no hay. Y acuérdate que, como dijimos al principio, el receptor del COVID es el ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y realmente se ha visto que los bebés no tienen tantos receptores a nivel pulmonar, entonces realmente podría pasar asintomáticos. ¿Dudas más? ¿Qué hay en relación normal de sabemos que hay refusión placentaria? Sí. Por el COVID, por una inflamación, sí. Inflamatorio. ¿Qué encontraste acerca de la relación con la preeclampsia? De hecho, justamente es una muy buena pregunta. Ya dijimos que se pueden identificar por el COVID en placenta infartos loculares, entonces eso sí puede trabajar, digamos, como si fuera, recordemos que, por ejemplo, la preeclampsia y la restricción del crecimiento van muy de la mano porque es una deficiencia placentaria. Lo mismo pasa con esta enfermedad. Como esta enfermedad genera infartos loculares, puede generar, de hecho, un parto pretérmino y bajo peso al nacimiento. ¿Y cómo podrías decir o diferenciar si es preeclampsia o es COVID? Bueno, ¿En qué pruebas te basarías? De inicio, acordémonos que cuando sospechamos de una paciente hay que tomar la PCR de inicio, eso es lo más importante. Y 2, para también nosotros poder descartar una preeclampsia, debemos tomar nuestra tensión arterial, tomar nuestros estudios químicos, que va a ser los estudios de pruebas de función hepática, vigilar cómo está el estado renal y, ya les dije, hay que valorar la tensión arterial. Se debe valorar, recuerdo lo que recomiendan, al momento y 6 horas posteriores. Ok, orientándonos más a la preeclampsia, podemos echar uso pues, de la topometría de las arterias circulares, el Doppler y los marcadores angioquímicos que han orientados más hacia la para la preeclampsia. de la preeclampsia y es diferenciarla del COVID, ¿no? Ok. Súper.
¿Dudas más? ¿Alguien en el público? A ver. Por ahí, donde está naranja. Naranja. Chat. Por ahí creo que no. Ah, nos pusieron lo mismo. ¿En qué momento se recomienda vacunar a las embarazadas? A partir del segundo trimestre. No tengo ninguna duda, creo que vamos a contar por Súper. Gracias a todos por acompañarnos. Hagan su examen de nuevo para ver que ya saquen todos 10. Súper. Le pongo dejar de compartir, ¿no? Dejar de compartir y finalizar. finalizar. Hasta luego a todos, que tengan un excelente día.